Mis amores, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy, como ustedes ya pudieron haber visto en el título de este video y también en la miniatura, les traigo el versus de dos cremas faciales. Sí, señor, se trata de la crema aclaradora Clarant B3 de la marca Pond's versus la crema facial aclarado natural de la marca Nivea. Aquí en el canal ya hicimos video reseña de cada una de estas cremas de manera individual, un video donde nos dedicamos únicamente a conocer todos los detalles de cada producto, pero el día de hoy vamos a hacer un versus, vamos a ver la información de cada una de ellas, pero en comparación con la otra. Como hacemos en todas nuestras reseñas, vamos a analizar cada uno de estos productos para ver entonces qué tipo de crema es cada una, cuál es el objetivo, es decir, cuáles se suponen que son esos beneficios que nosotras vamos a obtener si utilizamos cada una de estas cremas, cuáles son sus ingredientes, en qué se apoya la marca para lograr entonces el objetivo que se ha propuesto, para qué tipo de piel está indicada el uso de cada una de estas cremas, cuál es su precio, pero todo lo vamos a hacer comparando una con la otra. Te dejo toda esta información para que seas entonces tú quien elija cuál de las dos cremas es mejor según las necesidades de tu piel. Aquí comenzamos con toda la información de cada una de estas cremas y sería genial si tienes a mano papel y lápiz para que vayas entonces viendo cuáles son los beneficios que brinda cada una de estas cremas y puedas elegir entonces la más adecuada según las necesidades de tu piel. Comenzamos, por ejemplo, indicando ¿qué tipo de crema es cada una de ellas? La marca clasifica sus cremas, por supuesto, basado en su objetivo, porque hay distintos tipos de cremas. Hay cremas que son hidratantes, que vienen por lo general a aportar agua, porque son cremas que están dirigidas para pieles que son mixtas a grasas. Hay cremas que son humectantes, que por lo general entre sus ingredientes vienen a aportar aceites y por eso están indicadas para cremas que son de normales a seca. Hay cremas que son antimanchas, que vienen entonces con sus ingredientes, que ya vamos a hablar más a detalle. Traen entre sus ingredientes productos que ayuden a trabajar las pigmentaciones de la piel y hay cremas nutritivas, hay muchos tipos de crema, así que es importante que nosotros sepamos cómo la marca clasifica a su crema para saber entonces si nos va a aportar a nosotros el beneficio que estamos buscando. En este caso, la marca Pond's nos indica en su portal web que esta crema está ubicada como clasificada como una crema anti-manchas y ya vamos a ver entonces, vamos a hablar de los ingredientes, mientras que esta crema facial aclarado natural, la marca Nivea la clasifica en su portal web, toda esta información está en su página web, allí la pueden ampliar, la clasifica como una crema nutritiva. Fíjense entonces, ya desde este momento con esta información ustedes dirán, bueno, si yo estoy buscando una crema que solamente nutra mi piel, entonces pues la balanza haría así. Si estás buscando una crema que entre sus ingredientes te pueda ayudar con el tema de las pigmentaciones en la piel, entonces creo que la balanza haría así, porque esta crema está clasificada como una crema anti-manchas, así la clasifica la marca Pond's, mientras que la marca Nivea clasifica a esta crema facial aclarado natural como una crema nutritiva. Hablemos ahora del objetivo. ¿Qué objetivo tiene cada una de estas cremas faciales? Vamos a comenzar con la marca Nivea, pues en su portal web la marca nos dice que esta crema tiene como objetivo nutrir nuestra piel, porque es una crema nutritiva, lo acabamos de mencionar. Tiene como objetivo venir a nutrir nuestra piel y ya que contiene vitamina C entre sus ingredientes, pues también entonces nos va a ayudar a nosotros a mejorar, a emparejar el tono de nuestra piel, que ya no estén pues unas zonas claras, otras zonas oscuras con esas manchas, pigmentaciones, no. Dice, te voy a nutrir la piel y también tengo como objetivo ayudarte a ti a mejorar esas manchas y pigmentaciones en tu piel. Eso es lo que la marca Nivea dice que esta crema tiene como objetivo. ¿Y qué nos dice entonces la marca Pond's? ¿Cuál es el objetivo de esta crema? La marca Pond's en su portal web nos dice, esta crema anti-manchas tiene como objetivo ayudarte también a restablecer el tono natural de tu piel si lo utilizas por 4 semanas, gracias a su ingrediente, y ya vamos a hablar más a detalle de los ingredientes, pero gracias a ese ingrediente que viene siendo la vitamina
B3 te va a ayudar a mejorar la coloración de tu piel, es decir, va a ayudar a restituir el tono natural de nuestra piel. No es que las cremas, ninguna de estas dos cremas nos va a dejar más blancas o nos va a dejar de un tono de piel del que nosotros no somos. No es así. Simplemente nos va a ayudar a devolver ese tono en nuestra piel que nosotros teníamos antes de tener entonces manchas en la piel. Nos va a ayudar a difuminar esas manchas, a que se aclaren bastante. Puede ser que desaparezca por completo. Si la mancha es clarita, pues puede que desaparezca por completo. Si la mancha es muy oscura, tiene demasiado pigmento, pues entonces la va a ayudar a aclarar a un punto de que por lo menos sea menos visible. Entonces, si nos damos cuenta, si analizamos bien a detalle, el objetivo con el cual fueron creadas cada una de estas cremas es bastante similar. Ambas tienen como objetivo ayudarnos a nosotras a mejorar, a restablecer el tono natural de nuestra piel. Así que ve tomando anotaciones por allí, ve tomando tus apuntes para que veas entonces cuál de estas dos cremas es mejor para ti. Es importante, mis amores, que nosotros sepamos y tengamos conocimiento de cuál es el objetivo que una marca tiene al momento de crear un producto, para que de esa manera cuando nosotros lo utilicemos sepamos entonces si en ese producto vamos a conseguir los beneficios que nosotros estamos buscando o no. Muchas veces nosotros pues simplemente por desconocimiento compramos una crema, pensamos que nos va a dar, por ejemplo, yo compro X crema y yo digo, bueno, esta crema me tiene que desmanchar, y la crema de pronto no me desmancha. Entonces digo, la crema no funciona. No, es que de pronto la marca no creó ese producto para desmanchar. Por lo tanto, yo no voy a conseguir en ese producto el beneficio que yo estoy buscando, que es que quite las manchas de mi cara. Necesito saber con qué objetivo la marca creó un producto. Por ejemplo, la marca Nivea tiene entre su línea de productos un serum facial, creo que se llama Cellular Luminous 630, si no me equivoco. Es un serum antimanchas, es decir, la marca está creando este serum facial especialmente para tratar las manchas. Así que si tú estás buscando un producto que quite las manchas de tu piel, tú dices, bueno, la marca ha creado este serum facial Cellular Luminous 630 para las manchas. En ese serum yo voy a conseguir el beneficio que yo estoy buscando, que es quitarme las manchas. Por eso es importante que nosotros... Este video, por supuesto, no pretende omitir que tú vayas a un dermatólogo, debes hacerlo, pero es importante que a través de estos videos tú por lo menos te cargues de información sobre los productos para saber exactamente con qué objetivo una marca ha creado un producto y si vas a encontrar en él el beneficio que tú estás buscando. ¿En qué se apoyan cada una de estas marcas para decirnos a nosotras que nos va a ayudar a emparejar el tono de nuestra piel? ¿Cuál es ese ingrediente top que contiene cada una de estas cremas? Es decir, ¿qué es eso que hay dentro de cada uno de estos potecitos que nos va a ayudar a nosotros a mejorar entonces la apariencia de nuestra piel en cuanto a manchas se refiere? Vamos a comenzar con la marca Pond's, pues la marca nos dice en su página web, mira, yo te voy a ayudar a restablecer el tono natural de tu piel en tan solo 4 semanas con el uso correcto, porque yo contengo un complejo de vitamina B3, contengo vitamina B3 que pertenece al complejo de la vitamina B. Y esto lo que hace, mis amores, es que nos ayuda a nosotros, ayuda a nuestra piel a que produzca mucho más colágeno, y esto lo que hace es combatir entonces la aparición de las manchas y ese tono disparejo en nuestra piel. Excelente. Vamos entonces ahora a preguntarle a Nivea. Nivea, ¿qué es lo que contienes tú y cómo vas a lograr entonces ayudarnos a nosotros a restablecer el tono natural de nuestra piel? Pues la marca Nivea nos dice, bueno, mira, yo aparte de ser una crema nutritiva, también contengo entonces vitamina C. Ese es mi ingrediente top para ayudarte a ti a restablecer el tono natural de nuestra piel. Nosotros sabemos que la vitamina C nos ayuda mucho con el tema de las pigmentaciones en la piel. Así que creo que en este punto, en el punto de los ingredientes, la balanza queda bastante pareja, porque aunque esta contiene vitamina B3 que pertenece al complejo de vitamina B,
y esta contiene vitamina C. En realidad yo personalmente, yo considero que pues no es que uno sea mejor que el otro, sino que ambos contienen ingredientes muy buenos. Realmente aquí sí dan batalla los dos porque los ingredientes son muy buenos para trabajar el tema de las pigmentaciones en la piel. Así que ya sabemos entonces cuál es el objetivo de estas dos cremas, que es en realidad el mismo: trabajar entonces las pigmentaciones en nuestra piel, restituir el tono natural en nuestra piel, dejarnos un tono uniforme, pero ya sabemos entonces que lo van a lograr de maneras diferentes. Pond's lo va a hacer basándose entonces en su complejo de vitamina B3, mientras que Nivea lo va a lograr apoyándose entonces en la vitamina C. Estas cremas contienen factor de protección solar. En el caso de la marca Nivea, la marca en su portal web nos indica que esta crema aclarado natural sí contiene factor de protección solar de 15. Recordemos, mis amores, que de igual manera, independientemente de que las cremas contengan factor de protección solar, nosotros de igual manera debemos sellar los productos, debemos ya reforzar y aplicar un protector solar aparte. No va a ser suficiente con el nivel de protección solar que una crema tenga. Tenemos que aplicar nuestro protector solar aparte para protegernos bien de todas esas radiaciones ultravioletas, mientras que la marca Pond's en su portal web pues no nos deja la información de si esta crema aclaradora Clarant B3 contiene factor de protección solar. ¿Cuál es el precio de cada una de estas cremas faciales? Claro está, el precio varía mucho según el lugar donde lo compres y por supuesto también la presentación, pero más o menos sondeando pues nos podemos ubicar en un rango de entre 3 a 10 dólares. Esta la puedes conseguir en un rango de 3 a 10, por supuesto, dependiendo de la presentación y el lugar donde lo compres. Y esta crema de Pond's va a variar, por ejemplo, de 5 a 10, también dependiendo entonces de la presentación, porque hay de 50, hay de 100 gramos y si no me equivoco creo que también hay de 200 gramos. Así que de estas variables va a depender por supuesto el precio en que vayas a conseguir cada una de estas cremas faciales. ¿Para qué tipo de piel está indicado el uso de cada una de estas cremas faciales? Vamos a comenzar con el caso de la marca Pond's. La marca Pond's ha clasificado sus cremas en la crema que es para piel normal a seca y las cremas que son para pieles normales a grasa, como es esta que yo tengo acá, porque yo soy de piel mixta. Así que allí nos podemos ubicar perfectamente, porque simplemente basta con leer entonces la etiqueta para saber cuál nos corresponde. Por supuesto, está en nosotras ya haber identificado nuestro tipo de piel, saber identificar qué tipo de piel tenemos nosotras, porque apenas producimos un poquito de grasa, decimos tenemos piel grasa y ya sabemos que no es así. Es importante que nosotros sepamos qué tipo de piel tenemos. Así que en el caso de la marca Pond's, pues eso no es muy difícil porque la marca sí hizo el trabajo de clasificar la crema, aquí tengo una alarma, de clasificar entonces sus cremas, las que son para pieles normales a seca y las que son para pieles normales a grasa. Pero en este caso la marca Nivea nos indica que esta crema facial aclarado natural está indicada para todo tipo de piel. ¿Ok? Desde una piel normal, una piel seca, una piel mixta, grasa, sensible, todo tipo de piel puede utilizar esta crema. Ahora aquí yo les comento lo que les comentaba en el video reseña de esta crema, y es el hecho de que aunque esta crema dice aquí que no es grasosa, en realidad no es grasosa, pero tampoco deja un acabado mate, no deja un acabado empolvado en la piel, sino un acabado un poquito dewy, algo luminoso, lo cual a las personas que tenemos piel mixta a grasa pues no nos gusta mucho. A nosotros nos gusta en realidad la piel totalmente mate. Pero si tú tienes una piel de normal a seca, pues este acabado sí te va a gustar mucho porque es un acabado un poquito dewy, un poquito luminoso en la piel. Así que ya sabemos entonces que la marca Nivea nos dice, esta crema aclarado natural puede ser utilizado por todo tipo de piel, y la marca Pond's pues nos clasificó sus cremas en las que van a utilizar quienes tienen normal a seca y la crema que va a utilizar quienes tienen una piel normal a grasa. ¿Cuál de estas dos cremas es mejor según su aplicación? ¿Será que una de ellas se aplica mucho mejor que la otra? Pues en realidad el uso de estas dos cremas es bastante similar. Aquí la balanza creo que se queda totalmente nivelada porque ambas cremas, ambas marcas nos dicen a nosotras que estas cremas se pueden utilizar
todos los días. No es como por ejemplo un tratamiento que tenemos que utilizarlo de pronto cada 2 días, con días intercalados o cuando se cumple el tratamiento y ya no. Estas cremas las dos las podemos utilizar perfectamente todos los días sin dejar ningún día de por medio. Y también nos indica que ambas cremas las podemos utilizar tanto en el turno de la mañana como en el turno de la noche. No hay ningún problema porque no va a manchar la piel. La podemos utilizar tanto en el turno de la mañana como en el turno de la noche. Y el orden en el cual vamos a utilizar estas cremas faciales, pues muy sencillo. Después que nosotros hagamos toda nuestra limpieza facial, toda esta información que yo les estoy dando está mucho más ampliada, más detallada, mucho más desmenuzadita en cada uno de los videos reseñas que se los voy a estar dejando en el comentario fijado. Hay un enlace y al dar clic los lleva entonces a esos videos más detallados. Después de nosotros hacer nuestra limpieza, después de lavar nuestra cara, de aplicar nuestro tónico y aplicar el sérum facial, entonces es que vamos a aplicar esta crema facial. Si es en el día, pues el último paso después de la crema sería por supuesto el uso del bloqueador solar. En la noche pues simplemente culminaríamos con la crema. Y la forma en la cual aplicar la crema, pues como aplicamos todas las cremas faciales. Lo que sí, por ejemplo, recomiendo muchísimo es que si se fijan, ambas cremas para extraer el producto no es que tienen un dispensador, sino que ambas cremas tienen este tipo de dispensador, así que yo realmente recomiendo no introducir el dedo para extraer el producto porque lo que hacemos es contaminarlo. No pasar el dedo para no contaminar el producto, sino tener a la mano una paleta de plástico para poder extraer el producto. Una vez que lo extraigas, entonces aplícalo en la yema de los dedos, frotamos para calentarlo y distribuirlo mejor y llevarlo entonces a nuestra piel y comenzar a hacer por supuesto la aplicación siempre con movimientos ascendentes para no acelerar el proceso de caída de la piel, que caiga cuando tenga que caer. Y ya entonces finalizamos simplemente con movimiento de tecleado facial para ayudar entonces a nuestros poros a que absorban mucho mejor estas cremas faciales. Así que basados en esta información y en las necesidades que tiene tu piel, ¿cuál según tú es mejor de estas dos cremas faciales? Déjamelo escrito en los comentarios porque quiero leerte, quiero saber para ti cuál de estas dos cremas se ajusta mejor a las necesidades que tiene tu piel. Yo por mi parte espero haberte dejado en este video toda la información que estabas buscando sobre estas dos maravillosas cremas faciales porque realmente y personalmente me encantan las dos cremas. Creo que ambas tienen un objetivo increíble, que sus ingredientes realmente sí ayudan y con el uso constante podemos ver resultados. Yo por mi parte, mis amores, les deseo como siempre una linda piel. Fíjense ya mismo que en el comentario fijado te estoy dejando un enlace, unas letras azules que te van a llevar a esa carpeta donde se encuentran todos los video reseñas de estas cremas faciales. Así que por mi parte te deseo como siempre una linda piel. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!